Saludos amigos, en esta ocasión les mostraré cómo crear una manguera con luces LED en su interior, perfecta para decorar sus espacios en esta temporada navideña. Con materiales sencillos y un poco de creatividad, transformaremos una simple manguera transparente en una brillante decoración. Necesitamos el siguiente material, un cable con 4 hilos. A este cable yo lo conozco como cable de 4 hilos para tira LED RGB, pero quizás ustedes lo conozcan con otro nombre, diodos LED del color de su preferencia. Les sugiero que utilicen diodos de 3 milímetros para que no sea difícil al momento de introducirlos en la manguera. O también podrían reciclar diodos LED SMD de alguna tira o de algún foco. También necesitamos diodos LED RGB, coloquialmente conocidos como LED camaleón. Estos nos permitirán hacer que nuestra serie tenga destellos de luces intermitentes. Manguera transparente de media pulgada de diámetro. También pueden utilizar manguera de 3/8 de diámetro. Pero para esta sí se requiere que utilicemos únicamente LEDs de 3 milímetros o LED SMD para poderlos introducir en la manguera. Resistencias para proteger nuestros LEDs. Una fuente de alimentación entre 18 y 20 voltios. Regularmente los cargadores para laptop tienen este rango de voltaje. También necesitamos herramientas como pinzas para cortar cable, un cautín, cúter y materiales como soldadura de estaño, silicón, tubo termocontráctil o cinta aislante. El diseño del circuito es un circuito mixto, es decir, una combinación entre serie y paralelo, pues varios LEDs conectados en serie estarán conectados a su vez en paralelo a la fuente de alimentación. Primero debemos calcular la resistencia para nuestra serie. Sumamos todos los valores de voltajes de funcionamiento de cada uno de los LEDs. Para saber ese valor necesitamos revisar la hoja de datos técnica de cada LED. O también hay un método para saber el valor estimado de voltaje de trabajo de un LED, el cual consiste en utilizar una fuente de 12 voltios conectada en serie a una resistencia de 1 kilo ohmio. Posteriormente conectar nuestro LED y con el multímetro en modo de medición de voltaje en corriente directa colocamos la punta roja en el positivo del LED y la negra en el negativo, y la pantalla nos mostrará el voltaje aproximado de trabajo del LED. Este es un método que podemos utilizar en caso de no tener la hoja de datos técnica, pero siempre será mejor consultar esta última. El resultado de la suma de los voltajes se lo vamos a restar al voltaje de la fuente. Ahora necesitamos el valor de la corriente de funcionamiento de los LEDs. De igual manera debemos revisar la hoja de datos para saber este valor. En mi caso todos los LEDs funcionan con una corriente de 20 miliamperios. Pero habrá ocasiones que los LEDs tengan corrientes de funcionamiento distintas entre sí. En este caso debemos utilizar el valor más bajo para hacer el cálculo de la resistencia. Aquí les dejo un video donde explico de manera amplia el cálculo de la resistencia. Yo utilicé 6 LEDs y la suma de los voltajes fue de 16.12 voltios. La fuente de alimentación es de 19.6 voltios. Entonces, haciendo la resta, el resultado es de 3.48 voltios. Haciendo el cálculo para la resistencia con la ley de Ohm, la cual establece que resistencia es igual a voltaje sobre intensidad, sería 3.48 voltios sobre 0.02 amperios igual a 174 ohmios. Ese será el valor de la resistencia que debemos usar para este circuito. Lo más probable es que no haya una resistencia comercial de ese valor, por lo que utilizaremos el valor de una resistencia comercial más cercano al valor requerido, o también podemos unir varias resistencias para acercarnos al valor que necesitamos. Ahora procedemos al armado. Los cables de las orillas serán los que conectaremos a la fuente de alimentación, positivo y negativo respectivamente. En mi caso voy a utilizar el azul como positivo y el negro como negativo. Ahora tomamos uno de los cables que están en el interior, en este caso el rojo, y en la punta conectamos un extremo de la resistencia y el otro extremo lo vamos a conectar a uno de los polos, en este caso el positivo. Después de la conexión de la resistencia medimos aproximadamente 10 centímetros y separamos un poco el cable rojo del resto de los cables. Cortamos el cable y pelamos ambos extremos. Aquí vamos a conectar nuestro primer LED, empezando por el lado positivo, puesto que la punta del cable rojo se conectó al cable que se utilizará como positivo. El lado negativo del LED se conectará en el otro extremo del cable rojo.
Después medimos nuevamente 10 centímetros y hacemos el mismo procedimiento. Separamos un poco el cable y lo cortamos, pelamos ambos extremos y conectamos el siguiente LED, empezando por el lado positivo. Es muy importante siempre revisar la polaridad de los LEDs cuando los estemos conectando. Siempre deberán ir en secuencia, el negativo de uno con el positivo del siguiente y así sucesivamente. Cuando lleguemos al último LED de esta serie, habremos conectado primero el lado positivo del LED, pero el lado negativo ya no continuará en el cable rojo, sino que se conectará al negativo, en este caso el cable negro, y así hemos terminado la primera serie. Para continuar con la siguiente serie haremos el mismo proceso, pero esta vez tomamos el siguiente cable interior, que es el verde. Separamos un poco el cable, lo cortamos y pelamos uno de sus extremos. Conectamos la resistencia que previamente calculamos para la serie y el otro extremo de la resistencia esta vez lo conectamos al polo negativo, que en nuestro caso es el cable negro. Y conectamos nuestro primer LED, pero en este caso comenzaremos por el lado negativo y haremos el mismo proceso que hicimos con la serie anterior. En esta ocasión el último LED lo vamos a conectar al cable del polo positivo para cerrar el circuito en esta serie. Haremos tantas series dependiendo de la longitud del cable que utilicemos. En mi caso son 2 metros y fueron 4 series, 3 de 6 LEDs y una de 4. Al terminar todas las series ponemos un poco de silicón en las conexiones para que no se muevan los LEDs o se desconecten cuando introduzcamos la serie en la manguera. También podemos hacer otra serie en la parte posterior del cable, intercalada con la serie de la parte superior. Para esto tomaremos el cable interior contrario al de nuestra primera serie. Por ejemplo, en nuestro caso, primero utilizamos el rojo y empezamos por el lado positivo. Entonces, para hacer la otra serie, tomamos el cable verde y conectamos la punta con su respectiva resistencia al lado negativo. Y sobre ese cable iremos haciendo la serie, de tal modo que los LEDs queden por la parte trasera respecto a los primeros y entre cada uno de ellos. Cuando tengamos toda la serie terminada, ya sea con LEDs en ambas caras del cable o solo en una, procedemos primero a probar que enciendan. Para introducir la serie en la manguera, si utilizamos LEDs de 5 milímetros, será un poco difícil, pues los LEDs quedan muy justos en el interior y necesitamos ayudarnos con un hilo o un alambre para jalar la serie y poder introducirlos. Por eso al principio del video sugiero mejor utilizar LEDs de 3 milímetros o incluso SMD para no tener este inconveniente. Una vez que introducimos la serie, volvemos a conectar para revisar que todo esté en orden. La incorporación del LED camaleón en cada una de las series nos permite darle ese toque de intermitencia a las luces, sin necesidad de agregar algún circuito integrado o algo de mayor complejidad. Pero no se podrá cambiar el patrón de destellos, puesto que este ya viene dado en automático por el LED camaleón. Agregamos silicón en las puntas de la manguera para proteger la serie y poderla poner al exterior si así lo deseamos. Para hacer la conexión un poco más sencilla, vamos a reciclar la base de una luz navideña. Primero haremos una marca para señalarla, ya sea como positivo o negativo. En la parte donde iba el foquito introducimos 2 alambres en los pequeños orificios y los doblamos. Cortamos el exceso de alambre. Ponemos silicón en el hueco para que no se muevan los alambres y aislarlos en caso que estén sin aislamiento en el interior. La base del foquito la conectamos a los extremos positivo y negativo respectivamente de nuestra serie y aislamos. Los extremos de los alambres que introducimos primero los conectamos a nuestra fuente de alimentación. Y ahora conectamos nuestra manguera con luces LED. Y listo. Y ahí lo tienen, amigos, han creado con sus propias manos una manguera que iluminará sus celebraciones navideñas. La creatividad no tiene límites y esta manguera con luces LED es solo el comienzo. Y recuerden, siempre hay algo nuevo que aprender. Que sus festividades estén llenas de luz, color y alegría. ¡Felices fiestas!